Ocampo por Marcial Torres. Los dos están enfermos y uno tiene insuficiencia renal. Ustedes saben de que ese tipo de enfermedades son letales, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. Dios es capaz de poder revertir cualquier enfermedad, ayudarnos, y eso lo vive demostrando el Señor a diario. Así que vamos a orar. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos. Señor, santificado sea tu nombre. Te adoramos, Señor, te damos las gracias porque tú nos concedes, Padre, esta bendición de estar reunidos esta noche. Tu pueblo, Señor, ha alabado tu nombre y, Padre mío, tu palabra nos enseña que tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo. Y por eso, Señor, rogamos de que tú ahora nos bendigas con tu presencia, con tu gracia, Señor, y que obres en la vida de estas personas que están necesitadas. Mira, Señor, nuestros hermanos que tienen enfermedades difíciles, sánales. Tu palabra nos enseña que tú eres nuestro sanador y que tus llagas, Señor, han sido nuestra curación. Por tanto, sánales, libértales, quita todo mal de toda persona que se haya afectada y bendice nuestras vidas ahora de una manera muy especial con tu palabra, tocando el corazón de cada persona, edificándonos, fortaleciéndonos, Señor, llenándonos de ti, Padre, y alimentando nuestras vidas para ser cada día mejores para tu gloria. Señor, gracias por todo. Salva al pecador y levanta al caído y ayuda a toda persona necesitada. Provee al que no tiene, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Vamos a leer la Biblia. Vamos a hacerlo en el Evangelio de Juan. Vamos a leer del capítulo número 17. Y de este capítulo solo vamos a leer un versículo, el versículo número 3. Usted me dice cuando ya lo tenga. Dice la Biblia: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén, hermanos, pueden sentarse. Este tema que ahora quiero tocar, hermanos, en realidad debí haberlo hecho hace unos 2 jueves. Y debí de hacerlo en ese momento porque prácticamente lo quise y lo quiero, ¿verdad?, utilizar como una especie de introducción, por un lado, a las temáticas que sabemos tener los jueves, pero por otro lado también como una especie de aclaración, ¿verdad?, de aclaratoria en qué consiste lo que hacemos, para que nosotros todos, a la hora de venir los jueves a estudiar o aún los martes, estemos mejor ubicados en lo que hacemos. Yo sé de que desde hace muchos años se estudia los días jueves. De hecho, desde que la misión existe, pero hablo de muchos años por el tiempo que puedan tener ustedes de ser cristianos acá en la iglesia. Y saben de que cuando normalmente llegamos al final de los eventos del porvenir, que son el último, ¿verdad?, que son la eternidad futura, donde hablamos de los injustos, de los justos, luego volvemos a comenzar con el tema de la inspiración de las escrituras. Y así, volviendo a comenzar ahí, vamos estudiando todos los jueves temas que ustedes vienen a escuchar. Quizá no siempre escuchan la totalidad de temas, pero están familiarizados con ello. Entonces, una buena pregunta sería: ¿por qué, verdad? Es decir, ¿cuál es la idea de estudiar de esa manera la palabra? ¿Por qué tocar esos temas? ¿Cuál es la razón? Bueno, yo quise leer este versículo que aquí el Señor Jesús menciona. Y Él dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Entonces, la finalidad de todo esto, hermano, es conocer a Dios. Como bien dice aquí, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Si nosotros conocemos a Dios, conocemos a Jesucristo, podríamos decir que fácilmente nos podemos sentir realizados en la vida, porque tendríamos lo mejor de lo mejor, conocer a Dios, ¿verdad? Ahora, una buena pregunta también es ¿cómo conocemos a Dios? Porque si la idea es que conozcamos a Dios y conozcamos a Jesucristo, ¿cómo se conoce, verdad? Bueno, hay una manera que el apóstol Pablo señala, y no la quiero obviar porque es así, ¿verdad? Como él dice. Pero en el capítulo número 1 de la carta que él escribiera a los Gálatas, dice lo siguiente. Versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí lo que está diciendo Pablo es de que él conoció al Señor producto de una revelación. Entonces quiere decir que en realidad el que el Señor se muestre a nosotros es sin duda alguna la misma manera, ¿verdad? Es decir, el Señor lo hace a través de una revelación. En el caso de Pablo lo hizo a través de una revelación directa. Porque si no existe una revelación de parte de Dios a cada creyente, uno, por más que quisiera, no lo podría entender. No podría conocerlo, no podría comprenderlo. Nuestra mente sería finita para pretender conocer a Dios por nosotros mismos. No obstante, hermano, dado que el Señor se revela a nosotros a través del arrepentimiento, ¿cómo nosotros realmente avanzamos en conocerlo? Y para eso también la Biblia tiene respuesta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando aquellos hombres le dijeron al Señor de quién sería mujer aquella que había sido de los 7, el Señor les dijo de que el gran problema de ellos era de que ignoraban las escrituras. Ignoraban las escrituras e ignoraban el poder de Dios. Entonces quiere decir de que aparte de la revelación que Dios le da a cada persona a través de que le da fe para creer, le hace nacer de nuevo, le genera el arrepentimiento, hay una manera de poder ir conociendo a Dios y es a través de lo que su palabra nos dice. De ahí, hermano, lo importante de la teología, ¿verdad? Porque la teología es precisamente una ciencia que trata de Dios basándose en el texto sagrado. Y de una manera muy sencilla podríamos decir, ¿verdad? Así concretamente, que teología es estudiar acerca de Dios. ¿Y a dónde estudiamos mejor acerca de Él? Sino en la palabra de Dios. Ahora bien, toda persona que lee la Biblia, de alguna manera se convierte en un teólogo. Toda persona que estudia la palabra de Dios y que se congrega en una iglesia, es de alguna manera teóloga porque lee la Biblia, escucha las exposiciones y va poquito a poquito aprendiendo. De ahí la importancia que una congregación tenga una buena manera de hacer teología, para que entonces la congregación pueda aprender de una manera no solamente más formal y seria, sino adecuada, ¿verdad? En ese sentido es que hemos querido presentar las enseñanzas de la manera que lo hacemos, por el hecho de
qué creemos que de esa forma hacemos teología? En el deseo, en el interés y en la necesidad de conocer al Señor, que como dice, debemos de conocer al Dios verdadero. Entonces, vaya, si la teología entonces es una ciencia que trata de Dios basándose en el texto sagrado, entonces, hermano, básicamente podríamos pensar qué tipo de teología utilizamos nosotros acá, ¿verdad? Y en realidad utilizamos dos tipos de teología, las más comunes diría. Una de ellas es la teología bíblica. Y la teología bíblica que nosotros utilizamos acá tiene que ver con lo que dice un texto acompañado de su contexto. Ahora bien, un texto es aquello que leemos de la palabra de Dios. El contexto es todo lo demás que se dice o antes o después de ese texto que hemos leído. Cuando usted oiga hablar de un texto con su contexto, el contexto es, por así decirlo, todo lo que rodea, todo lo que acompaña al texto que uno lee. Ahora bien, en la teología bíblica normalmente es como cuando estamos estudiando Santiago, ¿verdad? Que estudiamos un libro y nos referimos a las cosas que dentro de cada tema o cada texto va señalándose, pero sin perder de vista el tema principal del libro. En ese sentido, es una exposición teológica de carácter bíblico, así se llama, teología bíblica. Pero los días jueves que nosotros estudiamos acá, básicamente lo que hacemos es estudiar el tipo de teología que se conoce como teología sistemática. Pero ¿por qué una teología sistemática? Porque la teología sistemática es aquel tipo de presentación teológica que nos permite ordenar los temas, darlos de una manera coherente, darlos de una manera adecuada que la persona lo pueda comprender, y obviamente esto tiene que ver con la Biblia en toda su extensión, ¿verdad? Entonces, cuando estudiamos teología sistemática, particularmente los días jueves, que es cuando hablamos de temas específicos, ¿por qué estamos estudiando teología sistemática? ¿O por qué es esa forma de estudiar la Biblia? Porque ya lo dijimos, la teología sistemática lo que hace es ordenar los temas, ordenarlos de una manera coherente para que puedan ser explicados y todos los podamos entender. Fíjese, hermano, de que en realidad la Biblia como tal, ella es la fuente de toda teología, ¿verdad? Pero oigan lo que les voy a decir, pero la Biblia no tiene ordenado los temas. Es decir, por eso es que una persona, un escritor una vez dijo que la Biblia es como una especie de cantera donde están los diamantes, pero hay que irlos a sacar y pulirlos. Entonces, la teología sistemática nos ayuda justamente a eso, a poder presentar de una manera ordenada. Ahí viene un punto muy importante. ¿Cuál es la manera de ordenarla? Para que entonces podamos nosotros, a través del estudio de la Biblia, comprender una temática que vaya alineada y que vayan unidos los temas y que uno en realidad tenga conexión con el otro. Es ahí, mis hermanos, donde en la teología sistemática lo primero que se estudia es la Biblia como tal, es decir, la inspiración de las Escrituras. ¿Por qué? Porque si la Biblia es la palabra inspirada de Dios, entonces quiere decir que todo lo que ella contenga en toda su extensión es palabra de Dios, y por tanto toda ella es de conocerla, creerla y obedecerla, ¿cierto? Vaya, entonces, si yo acepto que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios inspirada y que es inerrable y que ella es una palabra que me ayuda a ser
un hombre perfecto, como dice Pablo a Timoteo. Entonces quiere decir que yo debo de creer los temas que me presenta la palabra. No puedo obviar ninguno y decir, este no me gusta, este sí, este no lo creo. No, porque si la palabra de Dios lo dice, entonces es de creerlo, es de aceptarlo. Ahora bien, después entonces de que la Biblia nos es presentada como la palabra de Dios inerrable e inspirada por Él, ¿qué tema sigue? Dios mismo. Por eso es que estudiamos la Trinidad, ¿verdad? Porque estudiamos cómo es Dios, cuántas personas hay, etcétera, etcétera. Pero luego viene otro tema importante en la teología sistemática. ¿Y cuál es? El hombre, el ser humano. Porque ya vimos la palabra, ya vemos de Dios, ahora vemos el objeto del amor de Dios, que es el hombre. Pero ¿cómo vamos a presentar al hombre? ¿Cómo nos lo presenta la Biblia? Bueno, la Biblia, si bien es cierto que nos enseña acerca de la creación del hombre, pero nos enseña su caída también. Y al enseñarnos su caída, nos enseña las consecuencias de esa caída. Entonces, claro, ahí, en esa temática acerca del hombre, se juntan otro tipo de aspectos, como por ejemplo, al estudiar al ser humano, ahí estudiamos, ahí se mezcla, ¿verdad? La teología con antropología, digámoslo, porque estudiamos al hombre. Pero luego hay que estudiar la condición del hombre, y esa la estudiamos cuando decimos la depravación total, cuando vemos la condición del ser humano y que está en pecado. A eso bíblica, a eso en teología se le conoce como armatología. ¿Por qué? Porque es el estudio del pecado. Pero luego vienen las doctrinas que nos hablan de la salvación del hombre, y a eso se le conoce como soteriología, porque son las doctrinas de la salvación. Entonces, vaya, al terminar eso de los hombres, entramos a una especie de temática donde lo que hay es vida práctica. Eso se podría llamar teología práctica. ¿Por qué? Porque hablamos del bautismo en agua, hablamos de la cena del Señor, hablamos del matrimonio, hablamos del diezmo, que no son temas aislados, son temas propios de la vida de la iglesia. Y ahí hablamos del ayuno, de la oración, etcétera, ¿verdad? Y luego pues entramos a otra parte de la Biblia, de la enseñanza teológica, que es en todo caso la angelología, donde estudiamos de Satanás, de los demonios, y tendríamos que estudiar de los ángeles buenos, ¿verdad? ¿Qué hacen para poder completar el estudio? Posteriormente entramos a los temas que se conoce como escatología, que es eventos del porvenir, sobre todo comenzando con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, como usted se fija, comenzamos con la palabra de Dios, llegamos a Dios, al hombre, a las doctrinas prácticas y a las doctrinas del futuro. Ese orden que prácticamente pasamos todo el año estudiándolo, eso, hermano, es lo que le puedo decir con toda propiedad, es teología sistemática, ¿verdad? Interesante. Ahora bien, por eso es que es bien importante que no se pierdan los estudios. Fíjese que quiero acotar en este punto de que un cristiano que tiene conocimiento vasto desde la inspiración de las escrituras hasta la eternidad futura, ese creyente, hermano, le aseguro, va a ser un creyente sólido. Pero le estoy hablando de una persona que no solo conozca la palabra, los temas, los versículos, porque por ser doctrina se vuelve en parte de una forma de enseñanza que se conoce como mensajes temáticos. Y los mensajes temáticos tienen que ver con apoyo en la Biblia en todo. Puede ser desde Génesis, en muchos libros. Es decir, la doctrina nunca es una enseñanza que se da en un versículo aislado. Nunca, porque cuando se pretende sacar doctrina de un versículo aislado, puede haber un error, ¿verdad? Una enseñanza sólida se saca de toda la extensión de la Biblia. Cuanto más enriquece uno un tema con tantos elementos que la Biblia da, mejor será. Entonces, una persona, vuelvo, que recibe todo eso, es un creyente apto no solamente para conocer mucha Biblia, mucha teología, sino que es un creyente que va a ser sólido en su forma de vida, en sus convicciones, en su manera de ser.
¿verdad? La gente que menosprecia los estudios dice, jueves, ay, lo mismo. Y ni saben, fíjese. ¿Y sabe cómo yo se los puedo comprobar? Miren, cuando a mí me preguntan a veces, pastor, ¿y usted cómo desarrolla el proceso de formación de, por ejemplo, de un obrero o de un pastor? Entonces yo les digo, para mí, yo en lo personal, cuando el Señor me pone que debo nombrar un pastor y que yo sé que alguien tiene madera para ello, tiene llamado, lo empiezo a observar. Y lo voy observando por años sin que la persona se dé cuenta. Lo voy observando cómo es, si lo respetan, qué tipo de criterios tiene, si está casado, cómo es su familia, etcétera. Pero en ese proceso, de repente yo lo llamo para preguntarle cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, hermano, y usted en el tema de la Biblia tal, ¿cuál es su criterio? Dígamelo. Yo lo que estoy haciendo es percibiendo que tanto conoce, ¿verdad? Y llega un momento en ese proceso en que no sería extraño en que yo lo llame y le diga, hey varón, necesito que me ayude con algo. Fíjese que tengo este test, es un examen de doctrina. ¿Lo quiere contestar? Y ahí le puedo hacer unas 15 o 20 preguntas al azar, escritas, para que me lo explique. Yo sé que no me va a poner lo que yo quiero leer exactamente, pero sí me va a poner la idea, si sabe, ¿verdad? Pero algunos se echan fea, no me dicen nada, ¿verdad? Y se van por otro lado. Entonces yo digo, no, él está débil. ¿Y cómo le voy a dar una responsabilidad mayor si no tiene la capacidad de poder defender lo que como iglesia creemos? Entonces vaya, en ese sentido, una persona que, hermano, se sienta a escuchar al pastor y conoce la manera como se explica la palabra, y si le queda alguna duda, la pregunta, la va a disipar, esa persona aprende. Esa persona aprende, hermano. Aprende y aprende porque aprende. Entonces, vaya, en ese sentido, ahí cumplimos lo de la teología bíblica y como le repito, sistemática. Y como le repito, es bien importante que no se pierdan los temas. Yo de verdad le digo de todo corazón, por ejemplo, esta congregación hoy por hoy se supone que en células hay alrededor de 1000 personas, pero los hermanos ancianos me dicen, y creo que tienen razón, que hay un buen número de personas que vienen a los cultos y no se congrega en las células. Yo no sé qué porcentaje pueda ser, pero para no exagerar, ¿verdad? Entonces yo digo, quizás la iglesia tendrá unos 1200 miembros, 1000 van a las células y esos 200 el día domingo vienen a diferentes cultos y no les gusta ir a las células. Digamos que así fuera, pero entonces vaya, ¿a dónde lo quiero llevar? Que para mí los días martes que tenemos el estudio de un libro y los días jueves que tenemos pura teología sistemática, debería de haber por lo menos el 30 al 40% de asistencia. ¿Por qué le digo eso? Porque universalmente, cuando le digo universalmente me refiero al mundo. En el mundo cristiano, en la vida cristiana, en las iglesias del mundo, se tiene comprobado que el 100% de las personas que pertenecen a una congregación, en 3 semanas solo se congrega el 30%. Quiere decir que por cada 100 son 30. ¿Qué le digo con esto? Si aquí hubieran 1000, por lo menos, ¿cuántas tendrían que haber el martes? ¿Cuántas? 300. ¿Y cuántas tendrían que haber el jueves? Otras 300, hombre. Es el 30%. Entonces quiere decir que si tenemos 430 sillas puestas ahí esto debería de verse casi lleno, con 300 personas que por lo menos en términos promedios deberían de congregarse. Eso significaría, hablemoslo en términos didácticos, 300 alumnos el martes aprendiendo libros de la Biblia y el día jueves 300 alumnos aprendiendo teología sistemática. Y después ahí andan preguntando a qué instituto voy, hermano. Y si supieran que los institutos a la larga ya no les van a enseñar nada distinto. Es más, ni les van a enseñar eso, porque
De repente depende de cuál tipo sea la línea del instituto, a qué organización pertenezca, así va a ser la tendencia teológica. Entonces vaya, pero ¿a qué quiero llegar? Que no se pierdan los cultos, hermano. Si esto no es el bien para mí, si yo ya, gracias al Señor, ya aprendí mi poquito, ¿verdad? Si esto es el bien para ustedes, para que no se lo lleve ningún viento de doctrina, para que no los engañe ningún charlatán, para que no les diga otra persona, y vos a dónde congregás en tal parte, ahí están equivocados. ¿En qué vos? ¿Verdad? Decime en qué. Porque así es la gente, hermano. Entonces vaya. O como dice Judas, ¿verdad? Para que cuando demanden razón de tu fe, te puedas defender. Sepas qué decir. Entonces vaya, no falten. Pero ahora quiero decirles algo más. Digamos que esto es teología, vaya, y estamos estudiándola de esa manera. Una buena pregunta. Aparte de lo que ya mencioné, que me va a servir a mí para ser una persona capaz, ¿en qué la teología me va a hacer diferencia? Es decir, ¿qué elementos más yo puedo considerar en la vida para verme motivado a no perderme los estudios de doctrina, a no perderme las enseñanzas? Pues les voy a decir algunas cosas. Miren, la primera de ellas, aparte de lo que ya le dije, es que cuando nosotros hacemos teología y aprendemos de los temas que la Biblia tiene para nosotros, ahí encontramos un elemento que no lo vemos de primera mano, pero que existe, y que es que la misma palabra nos explica y se aplica a la realidad que cada uno tiene. ¿Oyó lo que le dije? Le voy a poner un ejemplo. Digamos que uno estudia la inspiración de las escrituras y ve que en realidad es la palabra de Dios. Y uno nunca había escuchado un tema de esos. Y de repente lo escucha y dice, wow, qué tremendo. Y yo que allá tengo la Biblia toda polvorienta. Y yo que me compré una Biblia que me acuerdo hace como 20 años, y a dónde la tendré. Y es la palabra de Dios. Quiere decir que el estudiar la teología, la palabra nos explica y nos ubica en la realidad. Yo me acuerdo de un amigo mío que él era bien novio, no era cristiano, ¿verdad? Y éramos compañeros de trabajo. Entonces un día le gustó una compañera de trabajo, y esa compañera de trabajo se congregaba en el IN, pero él era testigo de Jehová. Y entonces le gustaba a la muchacha y dijo, yo voy a ir al culto por irla a ver. Y se va al culto, él mismo me contaba. Y fíjate, me dice que yo me voy al culto y no vas a creer que esa noche el pastor explicó la Trinidad. Y yo en eso no creía, me dice. Como yo era testigo de Jehová. Pero el día que yo lo escuché a él y cómo planteó las cosas y cómo lo demostró bíblicamente, yo me quedé herido, me dice. Y me fui para mi casa a seguir indagando. Total que me convertí a Jesús, me dice. Y se le olvidó a la muchacha y se entregó a Cristo, ¿verdad? Pero mire qué bonito, cómo la teología nos explica y nos aplica la verdad que trae para que nosotros seamos mejores seres humanos. Hermano, es que cuando uno oye la palabra de Dios, como estudiábamos en Santiago, es como verse en un espejo, ¿verdad? Y al verse en el espejo, uno sabe exactamente cómo está, qué hay que arreglar. Entonces, en eso nos ayuda la teología, pero ¿en qué más nos puede ayudar? Bueno, que la teología sistemática, en este caso, nos ordena las enseñanzas. Mire, yo le aseguro porque soy humano y soy como ustedes. Pero nosotros a veces comenzamos la Biblia y nunca pasamos de donde nunca hemos pasado. Lo voy a explicar de otra manera. Comenzamos a leer y en cierto punto o nos cansamos o nos aburrimos y nos volvemos para atrás. Y después, cuando la volvemos a abrir, ya no leemos como veníamos leyendo ordenadamente, sino que vamos a buscar por otro lado. ¿Cierto? ¿Cierto, hermanos? Eso es así, si yo me los conozco a ustedes. ¿Y saben por qué los conozco? Porque sé cómo es el ser humano. Entonces, vaya.
Pero ¿qué le quiero decir con eso? Que de repente uno lee los salmos, allá se va a leer Apocalipsis, de repente que le dio miedo a Apocalipsis, se regresa a alguna evangelio y dice, no, mejor la voy a leer desde el principio, y la agarra y luego se le olvida. ¿Y ahora qué leo? ¿Qué voy a leer? Pues voy a leer, quizás voy a leer, me gusta mucho el evangelio de Juan, voy a leer. Y así va, como que sapito saltando de un lado para otro, ¿verdad? Esto es muy importante, que uno sepa que la teología nos ayuda a ordenar para ir conociendo de una manera ordenada. Pero ¿qué otro elemento? Ya lo mencioné, la defensa de la fe, hermano. Es que una persona que conoce sabe cómo responder, sabe qué hablar, sabe qué decir. Pero si una persona no conoce, vaya, yo no sé, yo me imagino que la mayoría de ustedes, si no todos, los que están acá porque les interesa aprender y son del segmento fiel de la iglesia. Pero mire, hermano, hay hermanos que solo vienen los domingos y a veces parecen cometas, vienen allá cuando el Harley viene de regreso, ¿verdad? Y entonces, vaya, supóngase que hay hermanos que vienen al tiempo, hermano, y los domingos, ¿de qué se predica? Usted sabe que los domingos teología sistemática no se usa, porque no hay un ordenamiento de temas. ¿Y que hay? Hay más teología bíblica que otra cosa, porque agarramos un texto y aplicamos una verdad, más que todo tendenciosa a una reflexión, ¿verdad? De cómo uno se halla delante de Dios. Pero entonces piense usted en una persona que solo viene los domingos y que además de solo venir domingos, aparece allá de vez en cuando. ¿Qué aprende, hermano? Si alguien allá afuera le pregunta, explíqueme por qué la gente, vaya, mujeres, por qué muchas no se cubren la cabeza, vaya, les aseguro que no van a hallar ni qué decir. Por eso, pero yo conozco la verdadera. Y algún día se las voy a mencionar. Pero vaya, por ponerle un ejemplo, pero dejemos eso porque tal vez eso es un caso ahí como menos importante. Pero hablemos. Y mire, ¿y por qué Jesucristo se dice que Él resucitó al tercer día si se murió un día viernes, por ejemplo? O dígame usted una cosa, y eso de que así tan sencillo, así como un estudio que va a haber dentro de poco, que solo por creer soy salvo, después de ser tan malo, ¿cómo es eso? Explíquemelo. O explíqueme en qué consiste que Jesús se encarnó, o explíqueme en qué consiste eso del hablar en otras lenguas. Queridos hermanos, hay gente que no lo sabe explicar, por muy sencillo que sea, y queda mal, entonces no defiende su fe. ¿Por qué no? No sabe. ¿Por qué no se congrega? Porque no aprende. Y otra, presten atención, porque hay gente que viene y está pensando, ay, no cocí los frijoles. Ay, hombre, mañana tengo que entrar temprano. Olvídese de eso, tal vez se muera hoy en la noche y no amanezca. ¿Para qué se preocupa de mañana si no ha llegado, pues? ¿O no es cierto? Y no se me molesten porque lo que les digo es la verdad. Pero entonces concentrémonos. Vaya, pero aparte de eso, digamos, de que hay una defensa de la fe, la teología proclama el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque es bien difícil hacer teología sin mencionar a Dios y a Cristo. Y por eso es que el Señor dijo, Padre, lo importante es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Toda la finalidad de la teología es llevarnos a Dios, hermano. Si la teología no nos lleva a Dios, ¿de qué sirve? Si la teología no nos lleva a Cristo, ¿de qué sirve? Si Dios es lo importante, Cristo es lo importante, entonces todo lo que nosotros hagamos, cada mensaje, por eso es que los mensajes deben ser cristocéntricos. Por eso es que nosotros a quien debemos de exaltar es al Señor, y a quien la gente necesita conocer, y también nosotros conocer aún más,
es al Señor. Entonces, vaya, eso por un lado. Pero por otro lado, hay algo bien importante en la teología, y les voy a decir que es que la teología es crítica de la iglesia. ¿Oyó ese término? Es crítica de la iglesia. ¿En qué sentido? En que yo como creyente puedo pensar que todo lo que hago está bien. Y como hermano, como ya les he dicho, ¿verdad? Dicen que cuando repartieron la razón, todo mundo agarró una buena parte, y si de algo no se queja el ser humano, es que todos tienen razón. Entonces, como todo mundo cree tener razón, entonces yo puedo pensar de mí, yo soy el mejor, yo aquí, yo allá. Puedo tener equivocados conceptos de mí mismo. Pero ¿qué pasa cuando la teología me enfoca? La teología viene y me agarra como quien agarra una escultura, ¿verdad? Y viene ella como martillo y me empieza a golpear y me da aquí. Y yo le puedo decir a la teología: ¿qué te pasa, hombre? ¿Y por qué me está golpeando? Porque estás muy cachetón aquí, me va a decir. Me va a reparar, porque la teología me va a enfocar lo que yo no me veo. ¿Le parece? Vaya, entonces quiere decir que la teología es importante, porque es crítica de la iglesia. Viene y la ubica, le dice: esto haz. Y cuando estudia, la iglesia dice: hombre, quiere decir que hemos estado actuando mal en tal cosa, ¿verdad? Porque la teología nos ordena, nos ubica. Pero hay otro elemento importante aparte de eso, hermano, y es que la teología realmente, como ya les dije, si no nos lleva a Dios o a Cristo, no vale. Pero es que la teología, el estudiar la palabra, el estudiar los diferentes temas, ¿saben a qué nos lleva? A una más íntima comunión con Dios. Y oiga esto, y a una mejor adoración. ¿O no? Porque yo les diré algo. Cuando yo, por alguna razón en mis estudios personales, estoy leyendo la palabra y el Señor me muestra cosas que tal vez yo no había considerado de una manera tan importante como en ese momento, yo termino llorando. Muchas veces yo termino llorando delante de Dios y termino agradecido, ¿verdad? Y yo sé, porque estoy reflexionando a fondo. Y entonces quiere decir que el estudiar la palabra, el que yo haga teología, y cuando la hago de corazón, entonces quiere decir que a lo que me lleva es a una mayor adoración, a una mayor comunión. Entonces, ¿qué debo de hacer yo para tener una buena teología y no negar el aprendizaje, no negar mi corazón a que aprenda? Primero, debo tener una vida lo más santa posible. Porque si yo no guardo una vida de santificación, cualquier enseñanza me va a golpear y la voy a rechazar. ¿Verdad que sí? Porque les voy a decir otro detalle de la palabra. ¿Y cuál es? Que no puede usted arruinar un tema doctrinal sin dañar todos los demás. Es decir, con uno, vaya, le voy a poner un ejemplo. Un día un hermano adulteró y viene y me dice: mire, me dijo, dispénsenme lo que he hecho. Y le digo: ¿a cuenta de qué? De que yo solo he fallado en una doctrina, me dijo, en la del matrimonio. Pero todas las demás las tengo intactas, me dijo. Así le digo yo. Y no se ha puesto a pensar que cuando falló en la del matrimonio, falló en la santificación. Falló, y le empiezo a mencionar todas, ¿verdad? Las que golpeó. Porque esto se parece a lo que dijo Pablo de los mandamientos: el que falla en uno, falla en todos los demás. Entonces, es bien importante entonces que uno respete todos los temas y, como le repito, mantenga una vida santa, para que entonces ningún tema nos golpee. Porque hay gente que a veces piensa que el pastor o el predicador les está tirando a ellos, ¿verdad? A mí me aventó todo, dice. Y yo le diría en defensa mía dos cosas. Una, ni sé lo que a usted le pasa. Y dos, no tengo esa costumbre, ¿verdad? Para mí el púlpito no es una trinchera de cobardes, como decía Spurgeon, que uno va a saber lo que le pasó al hermano y empieza a tirar todo como que si es
No, 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 esa es una locura. El que hace eso es, ¿qué le puedo decir? Un desperdicio de predicador, ¿verdad? Para mí hay que enseñar la palabra y la palabra nos va a ubicar. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? De que definitivamente puede uno tener un tema que lo va a golpear. Para eso mejor mantener el corazón limpio. Otro elemento importante para poder aprender es una actitud de humildad. Si uno no se sienta con la finalidad de aprender, hermano, no va a aprender. Pero sentar y decir, ¿a qué vengo? A comer. Por eso es que aquel cántico que antes se cantaba mucho, al llegar a este lugar yo vine a adorar. ¿A qué viniste tú, verdad? Es decir, aprender, porque si uno está en la silla, eso ya lo sé yo. No, no, ese mensaje yo lo di antes que el pastor. No, 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 yo eso ya lo he explicado. Quiere que usted sabe mucho porque no viene, ¿verdad? Así le pasó a Spurgeon con un alumno, que el alumno cada vez que Spurgeon pasaba a dar una clase, el alumno decía, yo quisiera estar ahí, yo quiero. Y un día le preguntó, ¿y qué quieres? Ir aquí al frente. Vení, pues, le dijo. Y lo subió. Y cuando lo sube y le da el tiempo, se le pegó a la boca al hombre. Y no dijo nada. Y dice el libro, que lo único que dijo fue, queridos compañeros, si alguno de ustedes se muere por subir aquí, no suba. Esto está terrible. Entonces, una actitud de humildad es muy importante. Otra actitud es la de no pretender que uno ya lo sabe todo. Porque si en algo Dios siempre nos va a sorprender, es que siempre nos enseña algo. ¿De acuerdo? Amén, hermano. Vaya pues, fíjense lo que les digo. Y esto que voy a decir no es regaño, no es ofensa, solo es una exhortación. Y es lo siguiente: si alguno cree saber algo y de verdad cree que sabe y de verdad sabe, entonces, hermano, póngalo a funcionar, hombre. No lo tenga guardado. ¿Para qué tiene ese pan enmoheciéndosele? Cuando lo vaya a buscar, lleno de animales lo va a encontrar. Todo cenizo del moho, ¿verdad? Corroído. No, hombre, póngalo a funcionar. Porque si conoce y Dios le ha dado un nivel maravilloso, mire, sinceramente el Señor le va a preguntar por todo eso grande que usted tiene. Así que trabaje, sírvale a Dios y dele. Y es más, ¿verdad? Empiece de abajo, no pretenda, vaya pues, entonces yo tengo mucho, pastor, entonces déme chance allá a la par suya. Bueno, podría ser, pero ¿y qué tal si no la hace? Entonces mejor comience de abajo, comiéncelo a demostrar, porque el que es bueno, el que va a ser bueno arriba, es bueno en pequeño. Y el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pone Dios. Entonces yo estoy de acuerdo en que entre más hayamos aquí, como buenos siervos de Dios, que cuidemos de este pueblo y del que va a venir, para mí mejor, ¿verdad? Para mí mejor. Entonces, pero aprendan. Y otra cosa, sí reitero, cuando algo no sepan y creen que yo les puedo ayudar, pregúntenmelo. Y si yo tampoco lo sé, nos vamos a tomar la tarea de investigarlo. Porque yo no soy, ¿cómo es? Sabiondo, ¿verdad? No lo sé todo, soy hombre, pues. Hay cosas que no las sé. Hay gente que me pregunta, hermano, ¿y usted sabe tal cosa? ¿Ya lo leyó? ¿Ya leyó el libro tal? No, ni sé que existe un libro de eso, ¿sí? ¿Y qué dice? Les digo yo. Hay gente que me pregunta, hermano, ¿y usted qué dice de tal y tal cosa? O hay gente que me pregunta cosas que, no sé, como a saber dónde las leyeron, ¿verdad? Como el hermano que me dice un día, mire, hermano, y en eso del capítulo de Apocalipsis donde el dragón va siguiendo a la mujer y le quiere arrebatar al niño, ¿verdad que son los Estados Unidos que abrazan a Israel? Y le digo yo qué sé, le digo. A mí me pregunta, yo no sé, le digo. Pero el asunto es de que hermanos, aprendamos juntos. De veras les digo, aprendamos juntos. Y cuando les digo eso, no estoy engañándolos. Yo quiero aprender con ustedes. Porque si todos vamos caminando en eso que dice el Señor,
que lo ideal es que conozcamos al Dios verdadero y conozcamos a Jesucristo. Pablo lo dijo, ¿verdad? Y con esto termino. Dijo Pablo: yo todo lo dejo atrás, dijo, porque lo que quiero es conocer más al Señor y ser semejante a Él en su muerte, ¿verdad? Es decir, que uno diga, o que uno creció de tal manera que alguien diga: mire, usted se parece a Jesucristo. No, hombre, es un honor, hermano, que de verdad le digo, maravilloso, ¿verdad? ¿A quién quiere usted que le digan que se parece? ¿A Brad Pitt? No, ¿verdad? ¿A Superman? No, 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 no. A Jesús. A Jesús. Jesús vale la pena. Entonces, que te conozcan a ti, Padre, y a mí. Sí, dijo el Señor. Entonces, no falten, hombre, hagan el esfuerzo. Yo sé que les cuesta, trabajan, a veces están cansados, las hermanitas tienen que hacer todos los oficios y no sé qué más, ¿verdad? Tienen que ir a su tienda o van a hacer su negocito, trabajan en una oficina, qué sé yo. Pero hagamos el esfuerzo, hermano. Hagamos el esfuerzo. Mire, no tengo por qué estarle diciendo, pero yo estudiaba en la universidad, me estudiaba solo de noche. Diga que ahora tengo cuerpo ahí, ni me miraba la gente. Flaco. Trabajaba 9 horas diarias en una empresa y aún con todo yo procuraba servirle a Cristo. Y sí le digo, me cansaba, sí. A veces, bueno, estaba joven, por supuesto, aguantaba mucho, pero a veces de las vigilias, una vigilia de toda la noche, y a las 5 de la mañana, y el pueblo del Señor dice amén, y yo a las 6 tenía que entrar a trabajar. Y solo llegaba, me ponía una camisa diferente y para la empresa a trabajar todo el día. Y a veces cuando me tocaba, en otras ocasiones, que a la 1 tenía clases en la universidad el día sábado, sin dormir. Allá como a las 9 de la noche yo parecía fantasma. Pero todo eso pasó, ¿verdad? Y el Señor ahora nos tiene en esto. Pero esfuércense. El día que no puedan venir, pues no vengan, ¿verdad? Véanlo en el Facebook o sintonicen la radio. Pero cuando puedan venirse, que nadie los detenga, hermano. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, hermanos? Y van a ver, y todo ese aprendizaje, y acostúmbrense a tener un cuaderno y decir: hoy estudié tal tema. Investiguen y pónganse ustedes y busquen. Le voy a ir a preguntar al pastor qué libro me recomienda para ampliar este tema. ¿Ah? Y como hoy es tan fácil bajarlos de internet, hermano. Si hoy no hay que andar ni gastando en libros. Si hoy no lee el que no quiere. ¿De acuerdo? Vaya, pues entonces esta presentación, como les digo, se las quise hacer hace 2 semanas para que entonces entendamos el por qué. Así cuando usted venga los jueves, y con esto termino, y usted se siente a escuchar, usted diga: ah, el tema este tiene que ver con tal. Amén. Vamos a orar, pues. Vamos a orar al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Dios mío. Te alabamos, Señor, te adoramos y te damos las gracias por tu amor. Esta noche, Señor, hemos tenido una explicación, Padre, del por qué estudiamos los temas como lo hacemos. Y espero, Señor, que todos con la iglesia podamos ubicarnos de manera tal de que cuando tengamos un tema sepamos por qué lo estamos haciendo. Que todos nos interesemos por aprender y que tu palabra en nosotros, Señor, nosotros la amemos, la respetemos y te honremos. En el nombre de Jesús. Yo sé que la enseñanza no tiene nada de invitación al arrepentimiento, pero si hay alguien que quiere entregarse a Cristo, levante la mano. Yo quiero orar por usted. Como de igual manera, si hay alguien que necesita reconciliarse, levante la mano, viene y vamos a orar por usted.
Y levantemos las manos al Señor y digámosle al Señor con toda el alma: enséñame tu camino, Señor. Dígale con toda el alma al Señor: yo quiero andar en tu luz, Señor. Así es. Quiero que me des un corazón, Señor. Dame un corazón Entregado a ti. Entregado a ti. Para honrarte, Señor. Oh Dios. Sí, por eso purifícame, Señor. Purifica.